Muy buenos días a todos los colegas de las diversas regiones, a todos los especialistas de abastecimiento, de logística, a los especialistas o los jefes del área de gestión pedagógica. Estimados colegas, bienvenidos a este nuevo taller de gestión de contratos del servicio de distribución de materiales educativos para la dotación 2025. Colegas, vamos a dar algunas pautas antes de iniciar el evento. No se olviden, por favor, de registrar sus asistencias, todos los colegas, en el link que aparece en el chat. También vamos a llevar a cabo una encuesta de satisfacción finalmente. Y también la primera parte va a ser exposición del expositor, valga la redundancia, luego un momento de consultas o preguntas y para luego nuevamente retomar con otro tema con el expositor. Esto es totalmente abierto, vamos a tocar muchos temas de interés sobre la gestión de contratos, sobre la necesidad que tenemos. A diferencia de años pasados, algunos aspectos varían y nos generan alguna consulta o procedimiento quizás poco diferente para asegurar estos contratos. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro evento. Le doy la palabra a nuestro director Manuel Isidro Vázquez, director de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, para que nos dé las palabras de inauguración, de apertura de este evento. Director Manuel, le doy la palabra. Muchas gracias, Omar. En primer lugar, quiero saludar a todos nuestros colegas de las diferentes regiones del país, a los organizadores de tan importante encuentro, expresarles en primer lugar el saludo del Ministerio de Educación, el saludo del señor ministro Morgan Quero, eh, el reconocimiento al esfuerzo permanente que realizan para poder, en alianza junto a nosotros, poder trabajar el proceso de dotación de material educativo pedagógico 2025. Desde el Ministerio de Educación estamos nosotros convencidos de que un esfuerzo en común, una tarea con roles compartidos, pero también un proceso permanente de fortalecimiento, de capacitación entre ustedes y nosotros, nos va finalmente a permitir lograr los objetivos para poder culminar y dar inicio al año escolar 2025 con la distribución de materiales educativos a nuestras instituciones y a nuestros estudiantes. Sin embargo, el proceso tiene sus procedimientos, tiene sus etapas, tiene sus complejidades. Y para eso nosotros siempre creemos de que es importante una asistencia técnica permanente y convocar también la participación de expertos, ¿no? Y de profesionales especialistas en contratación pública para que nos puedan ellos advertir aspectos sustanciales vinculados, por ejemplo, a la gestión de contratos, ¿no? En el servicio de transporte, nuestros jefes de logística, de abastecimiento, elaboración de términos de referencia, etcétera, etcétera, casuística diversa que se presenta en las regiones, en sus jurisdicciones, y que nosotros definitivamente estaremos siempre dispuestos a darles asistencia para ir resolviendo y acompañarlos para que este proceso sea lo más exitoso posible. Y es por eso que los organizadores, Digere, sus profesionales, Omar Durán, quien tiene mucha experiencia en este proceso, los gestores, los coordinadores, hacen esfuerzos diarios para poder estar en contacto con las distintas regiones del país, incluso a personarse personalmente cuando sea necesario y tener un acercamiento que nos permita realmente en el mes de febrero decir tarea cumplida. En ese sentido, yo quiero agradecer la participación de todos los representantes de las unidades de gestión educativa local, de las direcciones regionales de educación. Me parece que este taller es fundamental y espero que no sea el último. Espero que sucesivamente tengamos este tipo de encuentros, de análisis, de poder estudiar la casuística que se presenta, pero sobre todo este tipo de reuniones
una vez más reivindican, ¿no?, el compromiso del Ministerio de Educación, el compromiso de sus profesionales, de los servidores que formamos parte de tan importante institución, en poder junto a ustedes trabajar día a día para poder impulsar y mejorar la educación en todo el país. Así que muy bien, Omar, mi reconocimiento por este esfuerzo, a nuestros colegas también de DIFOCA, del Ministerio de Educación, y a todos los colegas que están participando, porque finalmente ustedes, queridos colegas de las distintas regiones del país, son quienes para nosotros son los aliados estratégicos y fundamentales que nos permiten cumplir un desafío y una labor que lo hacemos realmente día a día pensando en el futuro y en el desarrollo de nuestros estudiantes en todo el país. Muchísimas gracias, Omar, y que este taller, que este encuentro sea exitoso, y estoy seguro que así será. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos los colegas también por la atención. Y, ok, so- no duden de que vamos a felicitar, también agradecer a los directores de la DRE, de la SUGEL, la participación de ustedes, colegas, porque este espacio que ustedes separan para participar de este conversatorio, de este acuerdo, de esta descripción de necesidades mutuas, porque somos un equipo, Ministerio de Educación, DRE, UGEL, para llegar a realizar esta distribución cada año de manera más oportuna, más adecuada de los materiales a los estudiantes. No me explayo más, reitero simplemente el registro de la asistencia, también las pautas que daremos para en la conducción de este evento. Tenemos entonces de una vez, le voy a dar pase a nuestro expositor para que este tema tan importante lo podamos aprovechar con consultas, con casos, casuísticas muy aterrizada a nuestra realidad. Si bien la parte teórica es muy importante, sin embargo creo que es más importante porque la expertise de ustedes lo amerita así para compartir las experiencias y dar soluciones a cualquier consulta que podamos presentar en esta sesión. Le doy el pase entonces a nuestro expositor, José Mestanza Lee. Él es un reconocido capacitador de certificación en OCE, en contratos, muy conocido también en las DRE, UNGEL. Eh, José, te doy la palabra, por favor, para iniciar la exposición. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Omar. Gracias a todos los colegas que están participando por su puntualidad, su compromiso. Como primer punto, me confirman si se ve la pantalla, por favor, y si el audio es legible para poder continuar con la reunión. Sí, sí, está muy bien, José. Se escucha fuerte y Listo, claro. conforme. Entonces, por favor, vamos a dar inicio a la reunión. Presten atención, la información que se está presentando va a ser socializada, además que alguna es pública, no vamos a tener ningún inconveniente para poder ubicarla. La reunión que nos concita en esta ocasión tiene que ver con un acompañamiento que se está realizando, un taller para la gestión de los requerimientos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Teniendo en cuenta, pues, los plazos, los tiempos y la gestión de este servicio tan importante para el sector como es el contrato de transporte de materiales y recursos educativos, ¿no? Esta reunión complementa una sesión previa que hemos tenido respecto a algunos alcances sobre algunos nudos críticos que se presentan en la gestión de los requerimientos. Por favor, no olviden silenciar sus micrófonos, no hay necesidad de emplear su cámara, registren su asistencia, difundan lo que vamos a aprender con los integrantes de su entidad, sean tolerantes y respetuosos respecto a las preguntas. De repente, alguno de los temas que van a consultar los colegas puede parecer ya conocido o que está en el marco de alguna norma especial que de repente alguno de ustedes ya conoce, pero eso no implica pues que no tengamos la responsabilidad de responder las interrogantes que se plantean, ¿no? Recuerden coordinar con los organizadores la remisión del material. Hay un enlace que les están socializando para sus preguntas en el caso de que su conexión de red sea algo deficiente o que no se encuentren, digamos, disponibles para opinar. Pueden hacer su consulta por medio de esta dirección electrónica. Y recuerden que si no siguen estas pautas, vamos a silenciarlos y en caso de ser
reiteradas, pues se les retirará de la sala, ¿no? En ánimo de las normas y pautas de cortesía que nos reúnen. El objetivo es brindar algunas orientaciones para la formulación oportuna de los TDRs, teniendo en cuenta las estipulaciones de la ley y ese contexto particular, ¿no? Porque estamos a 2 meses, ya octubre acabó, y si somos un poco más precisos, tenemos menos de 60 días entre días feriados, no laborables y la organización de repente de actividades de descanso vacacional, comisiones de servicio, etcétera. Tenemos menos de 2 meses para poder gestionar todo este trabajo, insisto, grupal, colectivo, que se realiza para la gestión de este contrato. Tenemos un marco legal vigente que incluye no solo la norma de contratos, sino también el planeamiento estratégico, las directivas internas de la institución, la ley de presupuesto, ¿ok? Y las normas que regulan el objeto contractual o el servicio o el lineamiento técnico en el caso del transporte de material educativo, ¿no? Para el proceso de dotación. Tenemos unos topes a partir de los cuales se habla de un importe para ir a proceso o no, tenemos un método especial, tenemos fichas que desarrollar, tenemos un cronograma de trabajo. Y en líneas generales, sea que para la jurisdicción se requiere un contrato grande derivado de un proceso, o si se requiere una orden de servicio o un contrato menor a 8 OITs, pues en cualquier opción vamos a encontrar siempre los tres momentos. Va a haber una etapa de actuaciones preparatorias o de planificación de esa contratación. Va a haber un momento en el cual se elige la mejor oferta del mercado y va a haber una etapa en la cual esa promesa que me han hecho en el proceso se va a materializar, se va a volver realidad, que es la ejecución contractual. La diferencia fundamental entre los procesos y las compras menores o iguales a 8 ITs es la fase de selección, en sentido así bien estricto, porque en una orden de compra o de servicio menor a 8 ITs o un contrato menor a 8 ITs, en realidad el mecanismo de selección del proveedor lo va a definir la entidad en su directiva, en sus lineamientos internos. En cambio, en un proceso regulado por la norma de contrataciones, cada etapa va a estar con un conjunto de artículos, de pautas, de requisitos, de condiciones que están en la norma y que son mandatorios. Entonces, se regula cómo se selecciona la mejor oferta, se regula cómo se califica y cómo se evalúa, se regula los requisitos que hay que tener en cuenta, se regula quién está a cargo de desarrollar el proceso. Es básicamente este momento tan crucial como elegir al adjudicatario, al ganador, el que va a definir esas reglas y la oportuna satisfacción de una necesidad. Pero esto tiene una cadena causal. Si tú elaboras un mal requerimiento, se acompaña de una mala selección del adjudicatario, obviamente vas a ver los efectos, los resultados de esas malas decisiones o de esas deficientes decisiones en la ejecución contractual, porque no vas a tener una atención oportuna, porque no vas a poder gestionar un contrato, porque van a aparecer N problemas que pudieron haberse mitigado con un buen requerimiento. Es la idea clave de toda esta reunión. El procedimiento de selección, distinto a lo que muchos piensan, no es un procedimiento administrativo, ¿ok? La regulación actual señala que es un procedimiento de naturaleza administrativa. Y pareciera un juego de palabras, una combinación, pero en realidad tiene un sentido, un trasfondo, ¿ok? Y el requerimiento, está la definición en el reglamento, lo podemos advertir como la solicitud. Cuando nosotros desglosamos lo que es el requerimiento, vamos a tener más o menos dibujada esta tabla ilustrativamente para saber lo que es el requerimiento, ¿no? Y queda clarísimo que es, en este caso, la solicitud del servicio en general, que lo formula el área usuaria de la entidad, que comprende los términos de referencia y los requisitos de calificación que le correspondan al objeto contractual o al objeto de contratación. Perfecto. Allí tenemos ya la definición de lo que es ese requerimiento. De esta definición nos pueden salir varias interrogantes. ¿Quién es el área usuario? ¿Cuáles son los requisitos de calificación que debo tener en cuenta según el objeto de contratación? ¿Qué componen los términos de referencia? Para poder tener claro este panorama. Lo primero que sabemos es que es un servicio en general y lo podemos distinguir de otros servicios especializados como las consultorías.
Pero miren, solo con la definición ya nos quedan bastantes interrogantes por atender. La norma técnica que corresponde al proceso de dotación y distribución de materiales señala que el área que está encargada de formular este requerimiento, ¿quién es? ¿Me pueden indicar, por favor, por medio del chat? ¿Quién es el área que está vinculada, que ya tiene una relación directa con la formulación de este requerimiento para este servicio, para esta contratación? Perfecto, gracias Jorge, gracias Bernardo, muchísimas gracias Vicky, AGP, ¿no? La norma técnica ya define que es esta área la que se encarga del requerimiento. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante. El hecho que seas el usuario no necesariamente implica que tú tengas un conocimiento en el objeto contractual. El usuario es aquel que requiere una necesidad a ser satisfecha. Puede, para poder formular adecuadamente su requerimiento, solicitar apoyo a otras áreas que estén vinculadas de repente a la gestión de ese servicio, de ese requerimiento, de ese contrato, pero su calidad de área usuaria no va a cambiar. Perfecto, y exactamente en el caso de la región, bueno, de la capital y de las unidades de gestión educativa local de la capital, el área es AGS, ¿no? No es directamente AGP. Muy bien, esta calidad de área usuaria no varía, no cambia. Es que yo, porque le he pedido apoyo a logística o porque le he pedido apoyo a, a otra unidad orgánica, no es que yo deje de ser área usuario. No puedes, porque es una responsabilidad que ya está asignada tanto en una norma técnica como en una definición del propio reglamento. Así que hay que tener en cuenta eso, es importante. Los términos de referencia son aquellas condiciones en las cuales se va a ejecutar la prestación y aquellas características funcionales que van a permitir que este requerimiento se atienda. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de un servicio, vas a tener ahí cuáles son los entregables que te va a presentar, si hay algún plan de trabajo, qué condiciones se le exigen a los proveedores, los requisitos en algunos casos para poder ejecutar el transporte, bienes va a requerir demostrar. Todo eso está en un bloque, pero un requerimiento mínimamente va a tener dos segmentos diferenciados. Va a tener los términos de referencia en sentido estricto y va a venir acompañado de los requisitos de calificación que correspondan. Lo vamos a ver en su momento. Ahora bien, la contratación pública es aquel mecanismo, es aquel conjunto de lineamientos, procesos y demás que te va a permitir satisfacer una necesidad. No confundirla con el abastecimiento, por favor. El abastecimiento es un proceso especial que tiene una regulación en un sistema administrativo. Es más grande que la contratación. La contratación es un proceso técnico que forma parte del abastecimiento, pero no son lo mismo. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué influye en la calidad de vida de un ciudadano? Porque gracias al abastecimiento que tú logras de bienes, servicios y obras, vas a poder, como lo señalaba el director, vas a poder cumplir objetivos, metas que se ha planteado la entidad pública, que el Estado busca alcanzar, satisfaciendo necesidades públicas, alcanzando resultados positivos en beneficio de una población y satisfaciendo un fin público, que puede venir de repente en la ley de creación de la entidad, que puede venir definido en las intervenciones que tiene cada sector. ¿Ok? Pero ese es el objetivo. Tú no compras, tú no contratas porque tienes dinero, porque te sobra la plata o porque va a cerrar el año y te están quedando saldos. No, tú contratas para satisfacer necesidades, para atender, ¿ok? Requerimientos que están en el marco de tus funciones, del cumplimiento de tu misión institucional. ¿Quiénes participan de cara al proceso de contratación? La entidad, que es la que tiene una necesidad que debe ser satisfecha, y los proveedores que van a participar ofreciendo, brindando la mejor oferta que puedan presentar. Además de ello, tenemos a los titulares de la entidad, a los integrantes del área usuaria, al comité de selección o el OEC, dependiendo cuál sea el órgano conductor y el tipo de contratación que se va a realizar. El requerimiento, como es una solicitud, es formal, es realizada por el área usuaria, que es la que busca cumplir con las funciones y objetivos de la entidad. Su requerimiento está vinculado siempre a eso, para alcanzar la finalidad pública que toda contratación persigue. Nosotros no compramos computadoras simplemente porque queremos que todos los trabajadores tengan correo electrónico.
Ese no es el objetivo. El correo electrónico es una herramienta de trabajo para poder cumplir con las coordinaciones, con la comunicación interna y poder, en base a esa coordinación, a esa comunicación que es natural al desarrollo del servidor, poder alcanzar las metas y objetivos de la institución. No es simplemente brindarle una herramienta a un servidor porque tengo el dinero para hacerlo. Muy bien. El requerimiento va a dar inicio al proceso de contratación y correcto, eh, y su correcta determinación o formulación va a determinar en gran medida el éxito de una contratación. Recuerden que a partir de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que ya está vigente, que ya está plena, no puedes contratar aquello que no esté en tu cuadro multianual de necesidades. Y solo programas en tu cuadro multianual de necesidades aquellos requerimientos que de una u otra manera estén vinculados a tus instrumentos de planificación, a tu PO y a tu PEI. Es decir, ya dejamos de lado ese momento, esa etapa en la cual nos inventábamos, disculpen la expresión, nos inventábamos alguna actividad para poder gestionar contratos, porque en algunas intervenciones así ocurría, ¿no? O habían sectores X en los cuales, llegado cierto momento, no haber ejecutado gasto, lo distribuían para que otras entidades pudieran formular requerimientos recién en ese momento. Ya no, porque ahora trabajamos con conceptos de multianualidad, programación, intervenciones conjuntas, ¿ok? Y gestión racional del gasto público. Entonces, estos conceptos han obligado a que nuestro horizonte de intervención sea más grande, sea más ordenado, sea planificado y sea de una manera secuencial. Para poder formular tu requerimiento, tú tienes un montón de información que ya está en la web, que sería en cierta medida excesivo en ingresar a cada uno para explicártelo porque tú ya lo conoces, porque lo manejas. Yo solo lo presento en esta ocasión de una manera ilustrativa para aquellos que sean nuevos de repente en esta labor de formular el requerimiento. Sí les recomiendo que lo revisen. Revisen la guía práctica actualizada sobre cómo se formula un requerimiento. Si no sabes a detalle qué significa cada parte, revise el instructivo, que está un poco antiguo, que es facultativo, pero que es muy ejemplificador para estos datos que tienes que realizar. Revise el tablero de requisitos, de calificación y factores de evaluación que se pueden usar de acuerdo al objeto contractual. Este es un documento de orientación muy importante porque te discrimina estos dos elementos que son muy importantes en un proceso de contratación. Es más, los requisitos de calificación, acuérdate que forman parte del requerimiento. Entonces tú tienes que manejar los conceptos para poder aplicarlos en este requerimiento que vas a formular. Y para aquellos que digan o que consideren, no, para las menores a 8 ITs o las iguales a 8 ITs no tengo guías, no tengo manuales, recuerden que el año pasado se disponibilizó una guía para estas contrataciones, ¿no? Además, los principios de la ley le son aplicables a este tipo de contrataciones. Así que no es tan cierto que no tengamos un marco de referencia. Además de ello, tienes directivas que seguir. Si es un proceso grande, como va a estar más regulado, hay lineamientos estrictos. Si es una contratación pequeña, pues también hay directivas que las alcanzan, ¿no? El caso del uso de la ficha técnica, que está dentro de una directiva, le alcanza también a las compras menores o iguales a 8 ITs. El uso de la estandarización también, que en la nueva norma, en el nuevo reglamento, ya no va a ser lo mismo cuando tú en el nuevo reglamento que va a aprobarse próximamente veas la palabra estandarización, ya no vas a tener en cuenta el mismo concepto que tenemos ahora. A la fecha, la estandarización es poder comprar con una determinada marca, modelo, línea de fabricación o producto. Cuando ingrese la nueva norma, el reglamento en vigencia, la estandarización ya no va a ser eso. La estandarización va a ser un proceso técnico a través del cual se uniformizan los requerimientos. Y dentro de ello vas a tener las fichas técnicas, las fichas producto, las fichas homologadas. ¿Ok? Este es un cambio en los conceptos. Como ustedes habrán escuchado, pues la nueva regulación implica bastantes cambios porque van a aparecer nuevos tipos de proceso, va a cambiarse un poco la lógica articulada de la contratación y también incluye nuevas definiciones, nuevos mecanismos, ¿no? Es más, van a haber requisitos para los compradores públicos, para los oficiales de compra, para los comités de expertos, para los comités de selección. Hay todo un conjunto de reglas que si tú en este momento
No es que apures, pero si tú no programas cómo va a ser tu requerimiento, probablemente esta demora que tengas vaya a tener que tomar en cuenta estas nuevas lineamientos que va a sacar el próximo reglamento. O sea, miren cómo este contexto particular que estamos viviendo, ya casi el término del año, va a tener un montón de elementos a tener en cuenta y que ustedes deben traerlos para poder formular su requerimiento, ¿ok? Porque está cambiando la estrategia de la innovación de mercado, las fuentes que se van a poder emplear. O sea, hay todo un cambio. No quiero aquí asustarlos, sino simplemente presentarles el panorama para poder atender sus interrogantes. Muy bien. Debes tener en cuenta la Ley General del Transporte, el Reglamento Nacional de la Administración de Transporte, las disposiciones sobre transporte de carga y mercancía y la norma técnica de distribución de materiales y recursos educativos. ¿Por qué? Porque esta regulación, si bien no es en estricto de contratos, regula la prestación. Tú no puedes contratar a cualquier persona natural o jurídica para que desarrolle este servicio. Tiene que ser quien cumpla con los requisitos de calificación. Uno de ellos es la habilitación, que cuente con las exigencias legales para poder desarrollar la prestación. Tú no puedes transportarte a nivel nacional en cualquier bus. Si quieres ir de una región a otra, tienes que contratar valga la redundancia, tienes que contratar el contrato de transporte de personas. Ese boleto que te venden es en el marco de un contrato de transporte que cumple con una regulación, que tiene unas exigencias, ¿ok? El vehículo está registrado, la empresa de transporte cumple con las exigencias de la ley que le aplica. En el caso del transporte de carga y mercancías también hay una regulación que se debe tener en cuenta. El incumplir con la norma especial de la materia o incumplir con la norma de contrataciones trae las responsabilidades del caso. Toda la actuación preparatoria, sea para un proceso grande, regulado por la ley, o una contratación pequeña, va a seguir ciertos parámetros. Hay que verificar si corresponde o no que esté en el plan anual de contrataciones, e incluso irnos antes de ello, ver si está en el cuadro multianual de necesidades. Hay que formular el requerimiento. Se realizará la indagación de mercado. Se aprobará el expediente de contratación, ya sea del proceso o organizar el expediente administrativo de esa contratación menor o igual a 8 ITs. Si es un proceso, verificar quién va a ser el órgano conductor según lo que la norma plantea. Si es una menor a 8 o igual a 8 ITs, verificar que se cumpla con la documentación previa, ¿no? Porque aquí el trabajo lo hace logística. Y elaborar los documentos del proceso. Y miren, estamos como que aquí en una dirección que puede tener dos caminos. Me voy a un proceso o me quedo en una menor o igual a 8 ITs. En ambos casos, insisto, no te quiero asustar, solo quiero presentarte el contexto. En ambos casos, la dilación de este trámite puede que en su momento calce o tenga que evaluar la implementación de un nuevo reglamento, ¿no? Porque ahorita en septiembre ha acabado las consultas, las precisiones que le han hecho a la ciudadanía, a la academia, y después de ello va a venir la aprobación formal de este reglamento. La ley salió, ya saben ustedes, hace algunos meses, la ley general. Los involucrados que no tienen una calidad definida, digamos, en la ley de contratos para este requerimiento son el comité de distribución local, ¿no? Digo que no están definidos porque no existe en sentido estricto en el reglamento, en la ley, esta definición, pero en la norma técnica sí. Y son ellos los encargados del plan de distribución local, de elaborar los cuadros de distribución local y aplicar los criterios de distribución, que justamente son los que van a permitir dimensionar nuestra actividad. Pueden haber distintos tipos de contrato. Para este caso, yo les recomiendo, por favor, que puedan revisar la presentación, la mesa de trabajo que hicimos previamente, para no extendernos en el tiempo y poder llegar a la mayor cantidad de preguntas que puedan presentarse en este caso, ¿no? Pero en su momento explicamos que pueden haber distintos tipos de contrato cuyo fin, cuyo objetivo también va a venir de la definición que tú hagas, ¿no? Y en su momento también, a pesar de que lo explicamos, indicamos, nuestro contrato va a venir con ciertos parámetros. En un contrato no puedo solamente contratar lo que se me antoje, lo que yo considere, todo lo que yo quiera distribuir. No, porque también se va a sostener en el presupuesto y el presupuesto se articula con un programa presupuestal. Lo que no está cubierto en ese programa presupuestal, yo no lo podría transportar. Hay restricciones de ese tipo.
De otro lado, hay restricciones también del objeto contractual. No es lo mismo transportar, imaginemos, combustibles que transportar materiales, que hacer el servicio de mudanza, que transportar personas. Esos son elementos que el área usuaria o el área especializada debe conocer y debe tener en cuenta para poder definir el alcance de su requerimiento. Empleamos algunos casos, nuevamente por favor insisto, que los puedan revisar, que puedan socializar esta información previa, porque este es un complemento de lo que hemos visto oportunamente, ¿no? La limitación a la prohibición de fraccionamiento, les comento también que ya este año han aparecido bastantes auditorías, bastantes informes de cumplimiento respecto a esta condición, ¿no? Que son de acceso público, ustedes lo pueden ver en la web. Así como también en su oportunidad comentamos que habían auditado algunos servicios de transporte y habían 2 o 3 UGELs cuyos informes están en la web, en las cuales no se había advertido ninguna inobservancia en el proceso de distribución. Entonces, digamos, por ejemplo, que esas entidades tienen ya necesariamente un respaldo integral de su proceso, pero al menos ya saben cuáles son los nudos críticos que se pueden presentar en la gestión de un contrato de transporte, ¿no? Y esta información es pública. Perfecto. Además, tenemos las opciones que brinda la norma para contratar por paquetería, para contratar por ítem, por lote o por tramo, en caso aplique o corresponda, y las consideraciones para esta correcta formulación del requerimiento. Entonces, esto sí es nuevo, es complementario respecto a lo que ya hemos estado viendo. Funciona de la siguiente manera. Lo primero que tú tienes que hacer es dimensionar, por favor, dimensionar adecuadamente la prestación que pretendes contratar. Y este dimensionamiento lo tienes que hacer teniendo los criterios que la norma manda, ¿no? Si es un servicio de carácter permanente, tiene que haber un criterio mínimo de anualidad. Primer dato importante. Si es una atención segmentada donde hay múltiples áreas que intervenir, pues tienen que coordinar. Imaginemos que yo no solo quiero el servicio de transporte, también quiero la contratación o la adquisición de algunos productos y luego que se transporten. Dependiendo de las restricciones presupuestales del programa o dependiendo del tipo de contrato y el análisis de costo-eficiencia, tú vas a verificar, ¿no? Porque una es una adquisición, se materializa en un contrato tipo en una orden de compra o en un contrato de adquisición. El otro es un transporte, es un servicio. Entonces, dimensionar adecuadamente la prestación te va a ayudar a definir, por ejemplo, cómo vas a interactuar con el mercado para determinar el valor, los controles que vas a poner en la ejecución del contrato para verificar que se cumpla con lo que estás contratando. Es importante. Definir el sistema de contratación o la forma como se van a gestionar los pagos, porque también hay un interés de parte del privado respecto a cuando es mayor cantidad, obviamente doy mi mejor precio, el más atractivo, ¿no? Me esfuerzo más, porque me importa adjudicarme un contrato que es más significativo económicamente hablando. Y al ser más significativo económicamente hablando, también podría ser que más interesados dentro del mercado puedan participar. Tienes que determinar las actividades que vas a incluir en tu servicio en el caso particular, ¿no? Si solamente es transporte o es transporte inmodulado, si también le vas a exigir el pesado de los productos, si vas a exigir, no sé, pues se me ocurre embalados, rotulados, si vas a incluir también que como parte de la obligación recoja las pecosas, las copias, las distribuya, las digitalice, dependiendo de lo que la prestación requiera. Pero recuerda, sosteniéndote en el carácter del recurso que vas a usar. Si el clasificador no permite asociarlo a ese tipo de prestación, eso es un elemento a tener en cuenta. ¿Ok? Que es el tercer punto. Tienes que identificar el tratamiento y el tipo de clasificador que contempla tu programa presupuestal. Las necesidades son infinitas, pero la manera como las puedes atender, los recursos para atenderlas son limitadas. Tienes que formular adecuadamente el sistema de contratación y la fórmula o el mecanismo para determinar el costeo y el pago del servicio. Y esta es la parte más complicada. Todos tenemos recursos limitados para satisfacer necesidades, pero no todos los contratos van a tener la misma realidad económica para su ejecución.
No podemos asumir, por ejemplo, que en sitios donde no hay transporte terrestre o en carretera asfaltada, el costo de esa prestación va a ser el mismo que los que se realicen deslizador o en navío, por ejemplo, ¿no? O por avión, que también son sistemas de transporte. No pueden ser lo mismo. No puedes costear de la misma manera cuando vas a tener 5 o 6 salidas y cuando la cantidad de material que vas a distribuir es fluctuante. Tú puedes estipular un costo fijo por cada salida, digamos que una línea base, y agregarle un costo variable por la cantidad de materiales que vas a distribuir. Ese es un esquema que naturalmente calza en el esquema mixto, ¿no? Porque tú podrías poner el costo fijo, un precio, una cantidad de salidas determinada y la variación, que es justamente de acuerdo a los pesos o a los kilos. Ahorita lo estamos dibujando en líneas generales, pero si lo pretendes utilizar, tienes que profundizar en ese sistema de contratación, ver que se aplica para todo, hay cosas para las que no aplica y tratar de utilizar. Recuerda que ninguna actuación en contratos es, por poner una palabra, irregular u observable o ilegal, en tanto los sustentos estén amparados en el marco legal. Y el marco legal en muchas ocasiones habla de posibilidades, no de obligaciones. Cuando tú veas en la norma la palabra puede, eso es un marco facultativo, que tú lo empleas o no, dependiendo del análisis que realices. Tienes que determinar el horizonte temporal del contrato. Si vas a hacer un contrato anual y quieres que incluya distribución y redistribución, porque así lo estás diseñando, porque así lo vas a formular y quieres que la gestión te permita esa flexibilidad, pues entonces tu horizonte de tiempo es más grande que el de simplemente la distribución. Y nota importante, la distribución no es solamente una salida, ¿no? La distribución incluye el buen inicio o hasta el buen inicio. Tienes que distinguir la vigencia del contrato del plazo de su ejecución. Tú puedes celebrar un contrato hoy día, incluso un contrato si no tuvieras dinero el 2024, que es el año en curso, porque puedes celebrar contratos con previsiones presupuestales. La ventaja de tener un contrato suscrito va a empezar a ser vigente a partir de mañana, vigente, pero de repente programas que el plazo de distribución de los 40 días que tú te has fijado recién empiece cuando se firme el acta de entrega de los materiales. Y eso, imaginemos, puede ocurrir el día 4 de enero. Pero ya tienes un contrato que está vivo, que ha nacido y que te va a permitir esa gestión. José, pero lo mismo me da empezarlo el próximo año. No, no te da lo mismo, porque el próximo año vas a tener que hacer actuaciones de planificación. Vas a tener que incluir en tu cuadro, que ya este año también lo puedes hacer. Vas a tener que formular un requerimiento que en ese tiempo vas a estar apurado, vas a estar urgido, no te va a alcanzar de repente el plazo para tomar los controles necesarios. Y lo más importante, vas a tener que esperar a que se te habilite el presupuesto, porque si tu lógica es solo contrato porque tengo plata, no uso previsiones porque nunca las he usado, entonces digamos que esa intervención que estás haciendo es limitada. Y no porque la norma no te lo permita, la norma te lo permite, sino porque no tienes esa expertise o esa práctica, lo cual tampoco es algo, digamos, imposible de realizar, como vamos a verlo en su momento. Y por último, tienes que socializar las actividades vinculadas a la gestión del contrato. De nada vale que tengas un contrato con un requerimiento bonito, con un montón de palabras, con un montón de plazos, cuando al más importante de repente de los actores, que puede ser el usuario y que puede ser almacén, no los has involucrado en este desarrollo. Porque obviamente son actividades que están vinculadas a la gestión de un contrato y de este servicio. Son necesarias. Así que hay que tener en cuenta ese marco para poder intervenir, para poder elaborar bien tu requerimiento y para poder gestionar una futura contratación. Insisto, la norma, si bien plantea que la contratación requiere recursos para poderse formalizar, no dice que los recursos tienen que ser necesariamente del mismo ejercicio fiscal. Yo puedo formalizar contratos con recursos del próximo año, porque las prestaciones que se van a ejecutar van a efectivizarse el próximo año. Adelantar la gestión de mis contratos me permite esa flexibilidad, de tal manera que desde el día 2 de enero, si es que ese es el primer día útil que está trabajando la entidad, van a poder hacer las coordinaciones, los despachos tranquilamente, a evitar irme al otro escenario.
donde espero que se aperture el año, donde espero que me habiliten mi PIA y recién gestiono las actividades. ¿Ok? Recuerda, programación multianual. En ningún caso está supeditando la intervención pública a que el año empiece. No, tú ya tienes ahorita una APM por 3 ejercicios fiscales. Ya puedes emitir previsiones presupuestales del año 2025. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos la primera parte de la reunión. Omar, por favor, me ayudas con, creo que viene. Sí, sí, José, muchas gracias, muchísimas gracias en verdad por la detallada exposición de temas importantes. También, como bien mencionas tú, nuestros colegas seguramente tienen conocimiento de ello. Sin embargo, queremos ser un poco finos en tocar casuísticas, consultas, preguntas que estén más acorde a la necesidad que tengan o las consultas que tengan en su SUGEL, ¿no? Para la contratación de los transportes para la dotación 2025. Acá tengo unas consultas, José, te las voy a leer, por favor, para que puedas atenderlas. Nos menciona un colega no menciona qué UGEL es, pero dice, ¿es posible contratar a un proveedor solo considerando que cuenta con RUC de transporte? ¿Cómo se puede evitar este tipo de casos a fin de contratar proveedores con experiencia en distribución de materiales educativos? Bueno, en estricto, gracias por la pregunta. No, no sé a qué se refieren con RUC de transporte, porque no existe un RUC de transporte. Existe un registro único de contribuyente que es a nivel tributario. Dentro de ese registro, tú seleccionas la actividad comercial. Si es a lo que te refieres, te comento, por ejemplo, que tú puedes hoy día poner compras al por mayor y menor, y ahora la regulación tributaria te permite solo cambiar una vez al día, o 2 veces al día, creo. Entonces, mañana tranquilamente tú puedes variar y puedes poner venta de alimentos. Eso no es una condición legal para poder prestar o ejecutar el servicio. Tú tienes que cumplir, tú tienes que verificar. En este caso, si es algo que no se maneja, ustedes tienen que recurrir a la ley especial de la materia, en este caso la regulación de carga y mercancías, y verificar cuáles son los requisitos para cumplir con ese requisito de calificación llamado habilitación. Y por favor, este es un tema que la experiencia ya te permite sostener. No es difícil registrarse en estos registros. Este es un registro ante el MTC, te permite tener verificado la unidad vehicular que va a hacer el transporte, que cumpla con la regulación y tiene una vigencia, un periodo de tiempo. No es de un año, es de un periodo mucho mayor y se pueden inscribir iniciando el trámite administrativo correspondiente. Entonces, tener un RU, refraseando un poco la pregunta, tener un RU que dentro de su giro o actividades tiene el transporte, no es cumplir con la regulación especial de la materia. Todos podemos tener un RU. Cumplir con la regulación especial de la materia es cumplir con las exigencias y requisitos del sector correspondiente. Yo puedo poner en mi RU venta de pasajes, pero no por eso voy a poder vender pasajes aéreos, por ejemplo, porque eso tiene una regulación especial del sector comercio exterior y turismo. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Esto es como algo así de no dejarse sorprender, porque se supone que quien elabora el requerimiento es el que tiene este conocimiento especializado. Y si no lo tuvieras, puedes recurrir al SEACE o a otras entidades que ya tienen más experiencia en estos servicios para poder orientarte o informarte, ¿no? Bien, gracias, José. Aquí hay otra consulta para ser un poco efectivos en el uso del tiempo. Dice, ¿se considera fraccionamiento al contratar un servicio de distribución y luego otro para redistribución? Bien, esta es una pregunta interesante. No voy a dar una respuesta cerrada porque, bueno, en estricto, recuerden que el análisis del fraccionamiento depende de cada caso en particular. Sin embargo, yo voy a responder haciendo otras preguntas respecto al caso. Lo primero que tienen que hacer es revisar lo que dice la norma, la ley, el reglamento y las más de 20 opiniones sobre fraccionamiento que hay. Voy a hacer algunas preguntas sencillas y de cara a ello ustedes podrán responderse. En la distribución, ¿cómo es el servicio? Sale de un punto y llega a otro punto. En la redistribución, ¿es lo mismo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿El ámbito de intervención de la distribución, qué carácter tiene? ¿Una entrega y se acabó el servicio?
o son varias idas y vueltas respecto a este servicio. Si nosotros solo nos enfocamos en el nombre servicio de transporte, probablemente contratar varias veces el servicio de transporte podría presumiblemente advertir un presunto fraccionamiento. Pero recuerden que el fraccionamiento es de cara a servicios o actividades que son idénticos o similares, así lo señala la norma. Entonces, no está lo diferente, ¿ok? Tienen que ser idénticos o similares. Pero si son prestaciones diferentes, ¿por qué no podrían contratarse de manera separada? ¿No? Y es más fácil cuando ponemos el ejemplo entre comprar un bien y luego modularlo y transportarlo, ¿no? Compro útiles, pues es un contrato de adquisición, ¿no? Un contrato de compra-venta, y luego tengo de otro lado un contrato de modulado y transporte. Ahí notamos que hay una diferencia porque son cosas distintas, porque son prestaciones diferentes. En el caso de la redistribución, también deben hacer ese análisis, si es lo mismo o si es una prestación diferenciada. Dependiendo de esa respuesta que obtengan del análisis particular de cada caso, van a poder definir y defender si están o no frente a un fraccionamiento. ¿Ok? Pero ese es un tema, una tarea que realiza la entidad, porque cuando te Correcto, auditan te van a objetar lo que dice la norma. Entonces tú tienes que leer la norma y ver qué has cumplido o qué no has cumplido al respecto. correcto. José, una tal vez retroalimentación sobre esto. Si es que yo realizo mi contrato por toda la dotación, yo puedo considerar, porque ya sé que voy a tener una redistribución de todas maneras, puedo considerar en mi contrato esta actividad también de redistribución parte ya del contrato y no generar uno nuevo, o sea, el presupuesto, el costo, me refiero al contrato mismo, ¿correcto? Sí podría una prestación, imaginemos que el contrato es de dotación transporte y dotación de materiales educativos para todo el ejercicio Ujú. 2025. Imaginemos que ese es mi contrato y mi objetivo está vinculado, ¿no? Cuando yo lo defino, hay que tener cuidado porque si lo defino para un año o para una actividad específica, su finalidad y su objetivo como contrato va a estar asociado a eso, a un año, a una intervención, a un periodo. Perdón, o a un tipo de producto, si es que así lo he definido el contrato. Sin embargo, también hay que tener cuidado respecto a cuando hacemos este tipo de escenarios, porque implica tener otros temas en cuenta. No te van a costear igual una redistribución que una distribución. ¿Por qué no te la pueden costear igual? Porque, insisto, la distribución es salida de un punto, un modal, un almacén hacia instituciones. La redistribución puede implicar más de un transporte, más de un viaje, y eso es un costeo diferente. La Ujú. redistribución puede implicar que a una institución vaya solo por 10 materiales, pero te tengas que ir hasta el último punto. Entonces, el hecho de involucrarla, de ponerla en un solo contrato, es una opción, pero hay que tener en cuenta esos otros elementos, ¿ok? Además que es un Correcto. periodo de tiempo más grande, además que si me mandas a una institución cercana, no me voy a demorar lo mismo que me vas a mandar a una institución demasiado alejada. Correcto. Ujú. Ya dependerá de cada usuario cómo formula, cómo hace ese análisis costo-beneficio, porque esto que estamos hablando son cosas que no están en la norma, ¿eh? Son cosas que ya la Correcto. experiencia y la gestión de sus contratos les da. Y por eso valoro Ujú. mucho que estén preguntando esos temas, porque se nota que tienen interrogantes reales, ¿no? Prácticas. Y correcto, sobre el punto mismo, si yo tengo una segunda salida, aparte de mi contrato, o una tercera salida, que será, por decir, en abril, eh, ahí puedo aprovechar a incluir material de redistribución, o sea, pero ya es parte de otra salida prevista en el contrato, que muchas veces también se ejecuta en la SUGEL, ¿no? Aprovecho estas salidas formal porque es un punto modal, como bien dices, es otro punto muy claro, pero aprovecho a incorporar ahí algunos materiales que también se entrega a las instituciones educativas. Efectivamente, ¿no? Dependiendo cómo definas o cómo dimensiones tu contrato, imaginemos que tienes solo un contrato para distribución, para algún inicio. Si la prestación es diferente, si ocurre en plazos diferentes, si no tenías dinero en su momento para contratar la redistribución,
podrías, ojo, podrías tú sigue. hacer el análisis y sacar otro contrato en su momento para la redistribución, pero previamente analizando lo que marca la norma y el reglamento respecto a fraccionamiento, ¿no? Eso debe ser una pauta importantísima. No solo es identificar la diferencia de las prestaciones para saber que no las estoy partiendo artificialmente, sino también la gestión de ese requerimiento, que puede ser diferenciado, ¿no? Gracias, José. Eh, Otra consulta que nos hacen los compañeros de las regiones es si el comité de selección puede evaluar a los proveedores que se estén presentando en el proceso con requisitos que no figuren en los términos de referencia y o bases del proceso. Bien, esa sí es una pregunta importante. A ver, estamos hablando de un proceso, ¿no? Un proceso tiene etapas. Va a estar la presentación de ofertas, va a estar la admisión. Como es un servicio en general, primero evalúo y luego califico. Es una secuencia ordenada. Lo que son los requisitos de calificación ya están definidos en la ley, en reglamento y en el tablero. Tú no puedes inventar ni poner ninguno más. Usas esos, los que son obligatorios, obligatoriamente, y los que son facultativos, si corresponde. Sobre los requisitos de calificación. Por ejemplo, el tema de el registro en el transporte de carga y mercancías. Ese es un título habilitante. Eso va. No, no es que si quiero lo uso, si no, no. Y dependiendo del tipo de transporte, si es lacustre, fluvial o si es terrestre o aéreo. Muy bien. Eso es algo que, digamos, no es negociable. Va porque va. No obstante, yo puedo en el requerimiento estipular otras condiciones que estén vinculadas al servicio y que mientras no vulnere lo que me pide la norma, yo lo puedo verificar, ¿no? Imaginemos, solamente estamos poniéndolo como algo hipotético. Quiero una declaración jurada de los conductores para saber, por poner un caso, ¿no? O sea, estoy simplemente tratando de responder la pregunta, para saber sus datos generales, su estado de salud. Perfecto. Eso se va, en el proceso, eso se va a volver una exigencia. Y dependiendo si es un documento que requieres como obligatorio, pues lo podrás estipular. Tú no puedes inventar exigencias o requisitos que no has estipulado ni en el requerimiento o que las bases no proponen como algo obligatorio, porque de lo contrario estarías haciendo una actuación arbitraria y estarías vulnerando los principios del proceso. El ejemplo que estoy poniendo del caso de las declaraciones de los conductores es hipotético, porque tú tienes que analizar si corresponde o no. No es solo un ejemplo, pero así podrías poner otras exigencias correspondientes. Y teniendo cuidado, el RUC no es un requisito de calificación, ¿ok? La licencia de funcionamiento tampoco es un requisito de calificación. No debe estar en esos componentes. No le suma valor como requisito de calificación. Los requisitos de calificación tienen un concepto, tienen una idea, tienen un trasfondo, tanto jurídico como contractual. No los desnaturalices porque vas a vulnerar tu proceso, te pueden apelar y se va a caer. Va a devenir en una nulidad. Gracias, José. Eh, Otra consulta es si en los términos de referencia se debe considerar de manera expresa la cantidad de vehículos a utilizar. Bueno, esto puede tener en cuenta, digo, imaginemos, ¿no? Se me ocurre que yo planteo un requerimiento que siempre va a tener 4 salidas al mismo tiempo, simultáneas, ¿no? Porque yo quiero aprovechar al máximo, en este caso, la gestión de la distribución. En ese supuesto, en esa regla que yo programe, difícilmente va a poder con un solo vehículo hacer 4 salidas simultáneas, ¿no? Entonces vemos que hay una exigencia complementaria que como mínimo cuente con 4 unidades vehiculares. Si yo no supiera la cantidad de material que va a distribuir, podría programar o estimar una cantidad y nos vamos dando cuenta que el contrato se va yendo a precio unitario, el sistema de contratación. Esto va a depender del diseño del requerimiento. Podría ser posible en tanto sea razonable, ¿no? Pero del mismo modo, yo no puedo pedir que tengas 1000 unidades vehiculares porque son 1000 instituciones. No guarda razonabilidad y en caso sea posible utilizarlo, va a ser sumamente oneroso. Hay que tener cuidado también con ese extremo. Gracias, José. Entonces, creo que vamos pasando a la segunda parte de la presentación, pero igual antes quería comentarte que hay algunas consultas o varias consultas sobre el tema de fraccionamiento para luego, digamos, en la medida que vas presentando los casos que siguen, ¿no? Podamos ir entrando un poco más en ese detalle, de alguna manera, ¿no? Algunas consultas son si se puede contratar un servicio de transporte por niveles inicial, primaria, secundaria y si eso configura un fraccionamiento.
o si es que contar con dos servicios, uno para transporte de materiales educativos y otro para transporte de materiales de limpieza, ¿no? También configurarían un escenario de fraccionamiento, ¿no? Entonces creo que vamos, no sé si quieres de pronto explayarte un poco más en ese tema o ir avanzando con alguna otra parte de la presentación. No, en esta ocasión, para poder cumplir con lo que se ha programado, voy a pasar a la siguiente lámina. Creo que algunos de los casos tienen que ver con lo que se plantea. Exacto, exacto. Ok, y listo. Entonces, pasamos a la segunda parte. Aquí vamos a tener referencialmente algunos casos. Ojo que solamente se atienden los que corresponden a la materia. Si hay incidentalmente otro tema que corresponde a otro sistema administrativo o a otra área de asistencia y acompañamiento, pues son ellos los que van a tener que dar las orientaciones en su oportunidad. Mi entidad no cuenta con presupuesto para este ejercicio fiscal, por lo que no puedo contratar. Bueno, esto no es del todo cierto. Recordemos que un contrato se puede gestionar con certificaciones, con previsiones o con una mezcla de certificaciones más previsiones. Las certificaciones permiten ejecutar el gasto durante el ejercicio fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre del año en curso, y se tienen que devengar hasta este año, es decir, deben contar con conformidad, mientras que las previsiones son respaldos para obligaciones que se van a extender hasta el siguiente ejercicio, hasta el siguiente año. Entonces, la condición de que en este momento no tengas de repente presupuesto certificado, no quiere decir que no tengas una APM, una asignación presupuestaria multianual, donde ya más o menos sabes el global que vas a tener el próximo año y qué presupuesto te puede emitir las previsiones presupuestales. Como lo comenté al inicio, tranquilamente puedes empezar con contratos este año, pero que se van a ejecutar el próximo año. José, ¿y por qué tendría que desgastarme haciendo eso este año? ¿Por qué no espero hasta el otro? Porque vas a perder el criterio de oportunidad, poder tener un contrato que se va a estar ejecutando desde el día 2 de enero y no esperar toda la gestión administrativa, más que toda administrativa, recién desde enero del próximo año. En mi entidad, los especialistas me indican que no puedo emitir órdenes hasta el siguiente ejercicio fiscal. Esto no es del todo falso. Las órdenes, las de compra o de servicio, están vinculadas a un compromiso y a una ejecución anualizada. Entonces, lo cierto es, tú no puedes ahorita emitir una orden sabiendo que ésta se va a ejecutar y se va a pagar el próximo año. Orden de compra o de servicio. En esos casos, lo que tú sí requerirás es formalizar un contrato. El contrato tiene el mismo valor, el mismo concepto, ¿ok? En estricto, la norma se habla de contrato. Las órdenes de compra o de servicio tienen los mismos datos que un acuerdo de voluntades, que un contrato, pero lamentablemente sí se sujetan al ejercicio fiscal. Un error que cometemos es tratar de formular un requerimiento viendo mi saldo. Y eso está mal, porque tú tienes que formular un requerimiento atendiendo tu necesidad. En su momento, presupuesto te dirá si tienes o no recursos para eso. José, pero eso es inoficioso. Otra vez voy a avanzar para que luego me hagan retroceder. Lamentablemente, ese concepto de pensar que es inoficioso está errado, porque esa es tu labor, porque eso va a mitigar en su momento cualquier respuesta o justificación que vayas a dar. Si luego te dicen, yo necesito por 1 millón, eso salió en la indagación, pasa presupuesto y no te alcanza, pues tendrás que ajustar recién en ese momento, ajustar al presupuesto que tienes. Y mira los efectos de este tema. Si solo te alcanza para el viaje, no para la redistribución, perfecto. Entonces tendrás un sustento para poder hacer de repente dos contratos, uno en su oportunidad para el viaje y otro cuando tengas el dinero para la redistribución. Pero tienes ese sustento, tienes ese respaldo, no se queden palabras. La ley no me permite gestionar contratos para transporte si no cuento con certificación. Falso. Puedes usar previsiones. Los procesos de contratación ahora pueden salir con pura previsión, dependiendo de lo que diga el 1440, el Sistema Nacional de Presupuesto, y lo que dice la ley de contrataciones. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Puedes convocar este año, pero el otorgamiento de la buena pro y la firma del contrato tienen que ocurrir el próximo año. José, pero ¿para qué me voy a adelantar si igual va a ocurrir todo el próximo año? Por el criterio de oportunidad. No es lo mismo desarrollar una licitación o un concurso que empieza recién en enero a desarrollarla una desde noviembre y saber que la voy a adjudicar en enero y que si se presenta una controversia, en febrero ya se habrá resuelto. No es lo mismo.
El Sistema Nacional de Abastecimiento no me permite convocar procesos con presupuesto del 2025. Debo esperar hasta dicho año. Falso. Te lo acabo de responder con la pregunta anterior. Sí se puede. Solo siguiendo las pautas tanto de la ley de contrataciones como de el Sistema Nacional de Presupuesto. Los TDR se deben formular un mes antes de contratar. Falso. Tú ya en este momento, si tienes las cantidades, si tienes las rutas, si tienes tu cuadro de distribución, puedes iniciar con la gestión de tu contrato con buen tiempo, pausado, haciendo los ajustes que correspondan, ¿no? Haciendo una buena indagación, determinando las prestaciones, ajustando el sistema de contratación si es necesario, poniendo buenas penalidades, incorporando otras penalidades si corresponde, verificando los controles a la prestación, a la ejecución del contrato. De repente tienes proveedores que, disculpando la expresión, te mienten o falsifican la firma de los directores. Eso se puede mitigar con controles en la ejecución contractual, con visitas inopinadas. Si formulas unos requerimientos adecuados y con tiempo, cuando se indaguen, cuando se coticen, todos van a saber la regla y te permite ese tiempo. Si empiezas con tu contrato desde enero a ejecutarse, tranquilamente te va a dar tiempo para hacer visitas inopinadas y verificar si efectivamente ha cumplido con las entregas. Los proveedores me han indicado que su precio ofertado solo está vigente 15 días. Esto podría ser verdad si tú en el formato de cotización que le mandas en la indagación de mercado fijas que la cotización debe tener una vigencia mínima de 15 días. Pero si tú fijas que tiene que ser de 30 o 40 días, eso es lo que van a respetar. Recuerda, la documentación que se presenta en el marco de una contratación tiene carácter de declaración jurada, presunción de licitud, de veracidad, ¿ok? Y si él no lee las condiciones en las que se pacta, es un problema del ofertante. Del mismo modo, si tú omites las letras chiquitas y aún así adjudicas, quien está asumiendo el riesgo eres tú. Hay que tener cuidado. No puedo contratar si no tengo los materiales educativos en el almacén de la entidad. Esto también es falso, porque tú puedes tener un contrato con un plazo suspendido, o tú puedes tener un contrato en el cual estipulas cuándo se va a iniciar la prestación, el plazo de ejecución. Por eso que les comentaba como líneas generales que hay que distinguir entre la vigencia del contrato, ¿ok? Su vida, del plazo de ejecución, ese plazo que tú estipulas para el transporte y la entrega. Por último, el plazo de prestación siempre empieza luego de notificada la orden de servicio o el contrato. Falso. La norma estipula tres supuestos. Las reglas generales al día siguiente de notificado o suscrito el contrato. Otra condición, tú pones la fecha. Firmas hoy y dices, este contrato, su plazo de ejecución empezará el 15 de noviembre. Y la tercera opción es que estipules no un plazo fijo, sino una condición. El ejemplo más claro, una obra. En una obra, tú firmas hoy día, 31 de octubre, pero mañana no va a empezar la ejecución y la construcción de la obra. Empezará cuando se cumplan las condiciones, cuando me entregues el terreno, me hayas dado el adelanto, hayas designado al supervisor, etc. Cuando se cumplan todas esas condiciones, luego empezará la ejecución. Lo mismo puede funcionar acá. Firmamos hoy, pero el contrato iniciará su plazo de ejecución cuando firmemos el acta de entrega de la primera salida. Y esto puede ser a los 40 días después de firmado el contrato o notificada la base. Perfecto. Entonces tenemos distintos casos que van a requerir un análisis pormenorizado. Penalidades es otro tema. Mecanismos de control de la prestación es otro tema. Tratamiento de la documentación falsa o inexacta es otro tema, que también conforme se va desarrollando la prestación, uno lo va atendiendo, pero hay que tener cuidado con esos elementos. Muy bien, hasta aquí tenemos la presentación. Hemos acabado la segunda parte. No sé si hay, cuál es, de acuerdo a la guía metodológica, la siguiente etapa. Em, no, es sobre todo vamos a hacer algunas consultas, pero en general las preguntas que están haciendo José están ligadas, relacionadas al tema de fraccionamiento, ¿no? Como te había comentado, eh, de pronto si hacen un servicio considerando niveles, ¿no? Un servicio para la distribución del material educativo de inicial, de primaria y secundaria, si hacen un servicio
transporte de materiales educativos y otro para materiales de limpieza, si este escenario configura un fraccionamiento. Hay una última que indica de contar con 4 servicios de transportes para 4 rutas diferentes con un monto total que no supera las 8 IT. Esto supone un fraccionamiento. Entonces, de repente por ese lado podríamos dar Bien, algunos lineamientos. Sé que no respondes necesariamente a eso porque eso lo ve cada entidad, tiene que hacer un análisis del caso, ¿no? Pero de repente sí, algunos temas generales a considerar. sí, primero, bueno, disculpen de repente la manera como lo expreso, pero quienes me conocen, y creo que algunos especialistas ya me conocen, saben que soy muy claro en este punto, ¿no? Preocuparse por el fraccionamiento es de antemano decir que me vas a hacer 8 ITs. Toda la exposición que he narrado es para permitirte, para que te des cuenta que hay posibilidades de integrar un contrato, de hacer un proceso o de hacer contratos menores a 8 ITs. Pero si todas tus preguntas, disculpen, si todas las preguntas van de cara al fraccionamiento, es porque de antemano tienes la idea, tienes el esquema de hacer varias contrataciones. ¿Ok? Entonces eso debe ser claro porque eso no es la orientación que se está brindando. De otro lado, el fraccionamiento descansa en la división artificial, cual sea el mecanismo que tú encuentres, pero artificial para partir lo que debería estar unido. Esa es la idea general. En esa mecánica, si tú solamente me vas a cambiar cantidades, si tú solamente me vas a cambiar los nombres de las instituciones, si tú solamente me vas a cambiar los niveles, podría quien te revisa asumir que estás dividiendo artificialmente esa prestación que debería estar unida, que deberían ser unidas. Y no pierdas de vista que el sacar una contratación global te permite justamente gestionar presupuestos, te permite precios competitivos, te permite mayores controles que la norma programa. El hecho de que hagas una compra menor o igual a 8 ITs o una compra que va a proceso, no te va a limitar, no vas a evadir el hacer un requerimiento. El hecho que tú contrates órdenes menores o iguales a 8 ITs no quita que tú no le vas a pedir las exigencias del requisito de calificación, porque eso forma parte del requerimiento y es cumplimiento obligatorio porque es de carácter normativo. Lo pongo en un ejemplo más sencillo. El hecho que tú compres combustible por 1.000 soles no quiere decir que le vas a comprar a cualquiera y que te lo va a traer en una galonera. Igual tienes que comprarlo en una estación de servicio y esa estación de servicio tiene que cumplir con las exigencias que señala el sector energía y minas, o en este caso, Sinermin. Lo mismo funciona con los contratos. Entonces, noto yo, disculpen la honestidad, noto yo que sus preocupaciones están pensando en que no van a ir a un proceso, cuando en realidad la norma está prevista para contemplar eso. No le tengan temor a los procesos. Cuando los inician con tiempo, cuando se hacen bien, tienen un buen producto. No tengan temor a poder estipular el sistema de contratación que corresponda y sustenten sus actuaciones. En tanto eso sea la medida, no va a haber ningún inconveniente. Pero si estamos esperando hacer lo mismo del año pasado, esperar a que me habiliten mi PIA, cuando tú ya sabes en noviembre cuánto va a ser tu PIA, eso sí puede ser una actuación negligente. ¿Ok? Y un último consejo. El hecho que el año pasado todo te haya ido bien, no quiere, y no observaste X, Y o Z articulados, no quiere decir que este año te va a pasar igual. ¿Ok? No tentemos a la suerte porque les insisto, y este es un tema real, los sistemas de control en materia de contratación pública cada vez se están volviendo más rigurosos. Ya, no me crean a mí, revisen el portal de informes de control de la Contraloría y van a ver que ya están saliendo informes de cumplimiento, auditorías de cumplimiento por fraccionamientos en distintos rubros, donde por cambiar el lugar, la ubicación geográfica, misma prestación, pero solo se cambia ubicación geográfica, fraccionamiento. Misma contratación en dos momentos distintos, fraccionamiento. Entonces, deben tener cuidado, cautela sobre estos temas porque obviamente estamos en un escenario donde hay que aprovechar, hay que ser eficiente, hay que ser eficaz. Y si la norma me da estas opciones, pues tratar de utilizarlas, ¿no? Eh, Como me están haciendo las consultas, depende del revisor, pero si esa división artificial entre niveles, entre rutas, entre servicios,
se ve como tal, podrías estar frente a un indicio de fraccionamiento indebido. Porque recuerden que la norma incluso lo expone en esos términos, fraccionamiento indebido, ¿ok? Porque se entiende que debe haber algún fraccionamiento que no es indebido. Un ejemplo, la construcción de hospitales. En todos los casos construyes hospitales, solo que los construyes en distinta ubicación geográfica. Porque eso no es fraccionamiento y sí lo es probablemente distribuir por tipo de transporte. Probablemente digo. Entonces, mientras haya sustento, creo yo que eso se mitiga. Pero siento que las preguntas están asociadas porque de antemano van a ser varias contrataciones, cuando en realidad la mirada debería ser integral y debería ser al otro lado, ¿no? Irse al proceso que corresponda, que puede ser por relación de ítems también. Dentro de un mismo proceso, varios ítems por tipo de servicio, por tipo de transporte de repente, pero dentro de un proceso. El fraccionamiento tiene un montón de esferas, un montón de expresiones. Evadir procesos, evadir el proceso grande que le corresponde, irte a compras iguales o inferiores a 8 ítems para salirte de los procesos. Así que hay que tener cuidado. Muy bien, José, muchísimas gracias por las respuestas, por las orientaciones, por la descripción de cada punto. Estoy viendo que en cada punto que has enumerado y has detallado ha sido muy puntual, muy preciso. Estimados colegas, como bien nos están mencionando por el chat, si el video podemos tener acceso, sí, seguramente algunos temas se nos pudo haber ido, van a tener acceso al video, a este PPT también, en la respuesta a la encuesta de satisfacción. Por favor, les rogamos mucho a ustedes que respondan la encuesta de satisfacción. Al finalizar pueden descargar el PPT. Al finalizar la encuesta, automáticamente le permite descargar el PPT y nos comprometemos a enviarles el link de este video. De José Mestanza es un conocido y para nosotros un gran honor que tenerlo en esta exposición. Sabemos también que los tiempos lo tenemos muy marcados, muy cortos, queremos ser muy eficaces en el tiempo en nuestros talleres. Por eso, colegas, solamente mencionarles dos cosas. Registren su asistencia, por favor. Su asistencia es muy importante para nosotros, para reconocer y agradecer a sus directores de UGEL la participación de ustedes, como también la encuesta. No quiero terminar sin antes mencionar, hay muchas preguntas sobre el tema presupuestal. Si puedo distribuir material educativo con el saldo presupuestal 2024 que tengo y lo devengo hasta el 31 de diciembre. Por supuesto que sí. Y hay otros que dicen, pero 2025 mismo puedo hacer, ya lo mencionó José Mestanza, pero hay un tema interesante de preguntas sobre presupuesto. Y el tema ahora es contratos. Obviamente que se enlaza con el presupuesto. Nos comprometemos como equipo de asistencia técnica a tocar el tema presupuestal por cada UGEL para que tengamos un poco claro, quizás, o aportes nuestros, o también recoger sus apreciaciones sobre este tema con la asistencia técnica que vamos a brindar sobre la previsión presupuestal y las características. Lo clave sí es lo que mencionó José, es realizar nuestros procesos de actuaciones preparatorias, proceso de selección y eso ya de por sí va a decantar en una adecuada ejecución contractual. Si no hacemos estos dos previos correctamente, la ejecución contractual nos va a traer dificultades. Nada más es la idea esencial de esta reunión, colegas. Muchísimas gracias, José, muchas gracias por tu participación y a todos los colegas también. Nos despedimos y por favor respondan las encuestas y registren su asistencia. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.